Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos muy agradecidos hacia el culto familiar. Para nosotros es una bendición muy grande. Podemos estar juntos. Ahora y en el virtual aquí estamos, pero pronto también ya reuniremos en su iglesia local. Alabaremos juntos, también glorificaremos juntos. Hoy compartiremos San Marcos capítulo 5, el versículo del 25 al 34. San Marcos capítulo 5, el versículo del 25 al 34. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Hasta el versículo 34. Cuando yo era joven, yo pensaba, ¿no?, con gran ignorancia: si me esfuerzo, yo puedo lograr muchas cosas. Si yo preparo las cosas, yo también puedo avanzar mi vida. Así yo pensaba. Pero conforme pasa el tiempo, Dios me enseñaba aunque yo preparara todas las cosas, últimamente Dios no me ayuda, no puedo avanzar mi vida. Dios me hablaba profundamente a mi corazón: Daniel, tú puedes preparar, tú puedes estudiar, tú puedes hacer, pero al final no te doy el permiso, tú no puedes lograr. Y a través de la palabra de Dios, Dios como tocaba mucho a mi corazón. Sí, cierto. No solamente mi esfuerzo, sí, mi preparación, mi esfuerzo, muy importante, claro que sí. Porque siempre yo le he compartido con nuestros hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios nos permite una visión en nosotros, como una semilla. Una persona vive con una visión, vive sin visión, su lenguaje es diferente, su actitud es diferente. Porque la visión no se nota, pero esa visión como la base de nuestra vida. Y luego nuestra vida se conecta con la iglesia y el Espíritu de Dios también nos permite la pasión. A través de la iglesia nosotros marchamos, caminamos juntos a través de la iglesia. Nos permite esa pasión. Luego
con el poder de la iglesia ya podemos superar todo. Como la pasión tal vez podría decir, igual que como autodefensa. Y luego, cuando mi corazón se conecta con el corazón del siervo, Dios nos dará la acción. Esa pasión se manifiesta, las actitudes. Ya desafío, logra no solamente tener una idea, no solamente una visión. Y al final ya usted va a tener el testimonio, ¿cierto? Y el testimonio, ¿cómo se realiza en la vida de nosotros? Cuando usted ya entra a las acciones. ¿Cómo Dios me ha ayudado? ¿Cómo yo pude lograr? Y por medio de la iglesia, Dios también nos ha mostrado. Y me di cuenta, muy importante, yo preparo, yo lucho, pero al final, Dios tiene que permitir. Porque si yo no tengo el temor de Dios, aunque yo preparara todo, al final yo no puedo lograr nada. Romanos capítulo 9, el versículo 14. ¿Podríamos buscar juntos? Romanos capítulo 9, el versículo 14. La palabra de Dios nos enseña. Romanos capítulo 9, el versículo 14 al 20. Que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Un día, a través de la palabra de Dios, Dios también me enseñó claramente por medio de Romanos capítulo 9, el versículo 14 adelante. Yo pensaba, yo planeaba, yo podía lograr algo. Yo creía, mi vida depende de mi esfuerzo. Pero después de recibir el Evangelio, después de escuchar la palabra de Dios y tener la cobertura de la iglesia y la guía del siervo, Dios me habló, me enseñó profundamente a mi corazón. Sí, cierto. No depende de mí. Yo puedo preparar, yo puedo esforzarme, yo puedo hacer muchas cosas, pero al final, ¿quién me tiene que dar el permiso? El Señor. Él me tiene que dar. Por eso poco a poco, y me doy cuenta, la importancia de tener el temor de Dios. Señor, yo voy a preparar, yo voy a caminar, pero tú me permitas, tú me abres la puerta. Acabamos de leer el versículo aquí, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. La parte de nosotros querer, la parte de nosotros correr. Pero al final, la parte de Dios, permiso. Sí, yo quiero dar mi misericordia a tu vida. La fe no es una persona ni desea ni querer. Jamás puede lograr nada en su vida. Alguna persona se equivoca, ¿cierto? La fe es no hace nada. Eso se llama pereza, enfermedad mental. La fe no es una persona se convierte perezosa, no es eso. La fe es con la convicción de Dios. Usted corre, usted desea, usted anhela. Con ese corazón, Dios le va a tocar. Claro que sí. Dios le va a tocar, Dios le va a manifestar. Por eso un hombre de Dios, no solo visionario, hecho. Porque nuestra vida no depende de la palabra. Nuestra vida por fin depende del hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Por eso la fe, cómo se manifiesta en la vida de nosotros, por los frutos. Y el Espíritu Santo al final se manifiesta. Muchas veces nosotros también, ¿por qué Dios me permite así? ¿Por qué Dios me hace hecho esto? Aquí, Romanos capítulo 9, y está mencionando, ¿cierto? Romanos capítulo 9, 14, 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque muchas veces nosotros, ¿cómo hablamos? ¿Qué injusticia? ¿Por qué me permiten eso? ¿Por qué yo tengo que pasar en esto? ¿Qué injusticia? ¿Por qué Dios me permite? La palabra de Dios, ¿cómo nos habla? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está hablando? Aquí el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro y al que formó. ¿Porque me has hecho así? Cuando una persona no conoce la voluntad de Dios, ¿cierto? Podría decir, ¿por qué me ha hecho así? ¿Qué está pasando? Ahí Él quiere. Por eso, Él trabaja en esa forma. Una persona reconoce delante de Dios, Señor, yo soy un vaso de barro. No se olvide, nuestro origen, el polvo. El Señor, como nos ha dicho, tú volverás al polvo. Un día cuando saldremos de este mundo, ya usted va a regresar con manos vacíos. Nosotros venimos en este mundo manos vacíos. Un día dejaremos este mundo también con manos vacíos. Regresaremos al mundo real. Ahora nosotros estamos pasando este mundo como si fuera un sueño. Dios nos ha dado esa oportunidad, encontrar la vida eterna. Cuando cumpliremos en este mundo, alguien 60 años, alguien 70 años, alguien 80 años. Después de cumplir todo, nosotros regresaremos al mundo real. Hermanos, hermanas, nuestro mundo real, ¿dónde está? En la palabra de Dios. No sean engañados por Satanás. Y por eso, cuando yo escucho en la iglesia, sí, Señor, realmente nuestra vida no depende de nosotros. Yo voy a querer, yo voy a correr, yo voy a anhelar. Pero, Señor, yo necesito
tu permiso. Sí, yo quiero. Por eso la iglesia nos ha enseñado antes de arrancar algún proyecto, número uno, para nosotros muy importante que es, ¿esto es la voluntad de Dios? Si usted está seguro, mientras usted ora a Dios, sí Señor, esto es la voluntad de Dios, ya sin miedo, usted comience. Yo estoy muy agradecido por el proyecto de Radio FM. Hace años, Dios nos dio la oportunidad. 2014, 2017, 2020, ya tercera vez, a través de la iglesia, Dios me está hablando Radio FM. Lamentablemente, cuando yo escuchaba, y yo seguía. Y luego cuando me encontraba la situación muy difícil, yo dejaba a un lado. Pero este año, cuando y escuchaba también la dirección de la iglesia, esta vez no voy a retroceder. Dios nos dará nuestro propio radio FM. Ahora nosotros podemos así trabajar solamente un radio aquí solamente cerca de Lima, pero más adelante desde de Tumbes hasta Puno, nosotros cada departamento, Dios nos permitirá una cadena de radio, por medio de radio nosotros, para anunciar el evangelio, compartir la palabra. Es importante, si esto es la voluntad de Dios, ya fijamos nuestro corazón, ya marchar, caminar. También el año pasado, el pastor nos habló muy claro, en Perú va a tener la escuela de la música. Hermanos, plenamente nosotros creemos. En este mundo hay dos herramientas más grandes para cambiar. Uno es la palabra de Dios, segundo es la educación. No tengo la duda, Dios nos ha dado varios colegios y luego a través de la educación con base de la palabra de Dios, con educación de valores, nosotros queremos ofrecer un futuro diferente. No tengo la duda, es importante, si es la voluntad de Dios, sí Señor, tú vas a mostrar. Me da mucha lástima hoy en día, cada día el mundo está confundido peor a través de televisor, programa, película, drama. Nuestros hijos, ¿cómo están recibiendo? Ya mismo sexo, besan, mismo sexo, hacen noviazgo, ya está formando un hogar, dice que ya está recibiendo, aceptando nuestros hijos. ¿Cómo se ve? Bonito. ¡Wow! Muy romántico. ¡Wow! Lamentablemente, nosotros estamos pasando un momento muy, muy difícil. Eso nada romántico, nada bonito. Eso es una maldad tan grande. Es un pecado delante de Dios. Al final va a llegar su vida amargada. Urgentemente, también nosotros vimos una necesidad muy grande, comenzar desde inicial, escuela, secundaria, colegio, instituto, ¿cierto? Tecnológico, universidades. Muy tarde. Nosotros estamos muy, muy tarde. Pero es importante, si esto es la voluntad de Dios, nosotros marcharemos,
caminaremos, si encontraremos la dificultad, vamos a comprar el terreno. Ya vamos a comenzar un inicial. Aulas de madera, no importa. Si hay maestros, vamos a unir. Ya vamos a preparar futuros para arrancar. Inicio difícil, pero ya cuando comienza, ya Dios nos ayudará. Por eso muy importante, hermanos y hermanas, esto es la voluntad de Dios, sí o no, en mi vida. Esto es más importante, porque al final, ¿quién nos dará el permiso? Dios. Dios nos dará el permiso. Hoy en la madrugada, y estaba meditando también, y San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, aquí sale una mujer que tenía enfermedad, flujo de sangre. Hermanos, ya nosotros sabemos muy bien, Levítico capítulo 15 nos explica cuando una mujer que tenía enfermedades o flujo de sangre, o por la costumbre de mujer, o ya después de pasar el periodo, continuamente tiene flujo de sangre, la palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? Inmunda. No es un sentido menospreciar a la mujer. Levítico capítulo 15 nos explica claramente cuando la mujer pierde la sangre, porque en Levítico que dice, la vida ¿dónde está? En la sangre, y está perdiendo la fuente de la vida. Eso no se puede hacer, pero Levítico capítulo 15 menciona ya una mujer, aunque después de pasar por su periodo, continuamente está perdiendo la sangre. La palabra de Dios nos explica cuando una mujer continuamente está perdiendo la sangre, ya después de pasar el periodo, ella será inmunda. Si con esa condición ella tocara con alguien, será inmundo. Ella estará sentado, silla, cama, donde sea, será inmundo. Y entonces, ¿qué necesita? Hacer la purificación. Ponga atención, Levítico capítulo 15, el tema principal, que es la purificación por medio del agua. Y luego, después de sanar todo, ya prepara 2 palominos por medio del sacrificio por la sangre. Entonces, Levítico capítulo 15 sale el tema principal, la inmundicia, porque está perdiendo la sangre. Y luego, ¿cómo puede lograr la purificación? Por medio del agua y la sangre. Hermanos, hermanas, la Biblia, Dios está escondido su corazón y adentro de esta lectura. Por eso, cuando una mujer, flujo de sangre que 12 años, imagínense ya, una mujer que tiene enfermedad 12 años, que era un milagro, ¿cierto? Durante 12 años, y ella tenía esa enfermedad, todavía sostenía su vida, porque Dios le daba la misericordia a ella. Acabamos de leer Romanos capítulo 9, el versículo 14 adelante. ¿Por qué me has hecho así? Dios dice, tú no me puedes hablar así. ¿Para qué yo hago? Yo quiero entregarte algo bueno para tu vida. Claro que sí, así es. Hermanos, vamos a buscar conmigo Levítico capítulo 15.
Levítico en Antiguo Testamento, Levítico capítulo 15, el versículo 19. Levítico capítulo 15, el versículo 19. Para comprender la mujer que tenía enfermedad, flujo de sangre, sí o sí, tenemos que también comprender ese texto. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua, será inmundo hasta la noche. Lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y todo cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por mucho día fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impresa de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, después de será limpia, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote. Y a la puerta del tabernáculo de reunión el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impresa. Hermanos y hermanas, Dios tiene su deidad. Unos puntos importantes es la justicia. Segundo, la santidad. Tercero, perfección. Lamentablemente hoy en día, mucha gente, ¿cierto?, hace algo como piensa, ay, Dios me va a recibir muy bien. Ya yo hice yo hice otro. Oh, yo creo que yo soy tan buena gente, yo soy aceptable. Eso es una gran ignorancia. Mucha gente por la ignorancia se convierte valiente. Es un camino para ser destituidos. Una persona conoce a Dios, la palabra del Señor. Él busca una manera u otra, ¿cierto? La purificación. Por eso, hermanos y hermanas, muy importante, por eso cómo vamos a interpretar cristocéntrico. La enseñanza nos habla cristocéntrico, aquí nos explica la purificación. Una mujer que tenía flujo de sangre, enfermedades, o su periodo, o después de pasar el periodo, continuamente que tiene las situaciones, si está perdiendo la sangre, está inmunda. No solamente ella, si ella tiene contacto, será inmundo. Cualquiera persona, cualquier mueble, cualquier cosa que necesita recibir la purificación, ¿con qué? Con el agua, que necesita
también la purificación al final por el sacrificio de 2 tórtolas o palominos. ¿Eso qué quiere decir? Con que puede recuperar su inmundicia por medio del agua, por medio de la sangre. Obviamente, hermanos, hoy en día por medio de engaño de Satanás, mucha gente, ¿cómo piensa? No, cualquiera va, ¿cierto? Cualquiera va a la iglesia. Y la gente también para participar el culto, también, ¿cierto? Sí, no, el culto. Ya, yo escucho. Pero hermanos, una persona ya realmente experimenta la gracia de Dios. Hoy es el culto. Es un tiempo con Dios. Yo escucho la voz del Señor. Imagínense, nosotros no podemos escuchar la voz del siervo audible. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios directo? Es imposible. Por eso Dios nos da la oportunidad que nosotros tenemos el culto. Es un tiempo de Dios para a través de la palabra de Dios nosotros escuchar, conocer la voluntad de Dios. Esa mujer, profundamente ella que se reconocía, yo soy una mujer enferma. Además, soy inmunda. Cualquiera persona se conectara conmigo será inmundo. Ella no había manera para salir de esas situaciones. Y San Marcos capítulo 5, aquí ya vamos a volver, San Marcos capítulo 5. Acabamos de leer Levítico capítulo 15 y continuaciones cuando nosotros miramos aquí. Profundamente en su corazón, ella era una mujer inmunda. Sin, ¿cierto? Paz, sin tranquilidad. Y estaba pasando un momento muy, muy difícil. Ella un día escuchó sobre el Señor. Cristo también estaba junto con mismo lugar. Desde ayer, cuando yo meditaba sobre ese pasaje de la Biblia, estaba tan agradecido. Cierto, nuestro Dios nunca ignora. La gente tiene gran necesidad de conocer a Dios. Ella, durante 12 años, ella que tenía, ¿cierto? Luego ella comenzó a buscar los médicos. Ten compasión por mí. No, fulano va a ser mejor médico. No, menguano va a ser mejor. Buscaba, tocaba, visitaba, pero no podía lograr, no podía sanar. Aunque gastaba todo lo que tenía, al final ella llegó a una conclusión: imposible, ya no puedo mejorar, no puedo sanar. Ella llegó a esa conclusión. Cuando ella ya llegó a esa conclusión, desde aquel momento el Señor ya se apareció. ¿Qué le parece? Porque el Señor no podía encontrar más antes. Porque después de pasar tantos años, tanto sufrimiento, porque hay tiempo de Dios. Hermanos, hermanas, no se siente decepcionado ni desanimado. Hay tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios, Dios trabaja. Algunos hermanos, ay, pastor, yo hubiese conocido al Señor hace 20 años.
Ay, yo hubiese conocido hace 10 años. Dios tiene su tiempo. Hace 2 años usted conoció. Hace 5 años usted recibió la salvación tan grande. Eso es el tiempo justo de Dios. Ahora, no viva con quejas. Ya, Dios tiene su tiempo. Dios nos ayudó a conocer y al Señor. Y luego, Dios no menospreciaba a ella. Jesucristo estaba en gran multitud. De repente se surgió una idea. Si tocara el corazón de ella, al Señor, tocara el manto del Señor, me va a sanar. Voy a buscar un versículo de Deuteronomio capítulo 22. En Nuevo Testamento, Deuteronomio capítulo 22, el versículo 1 al 4. Deuteronomio capítulo 22, el versículo 1 al 4, porque nuestro Señor Jesucristo no ignoraba a ella, no rechazaba a ella. Ella era una mujer perdida. Ella no encontraba ninguna respuesta. Con la ciencia, con el medicamento, con los mejores médicos, no encontraba ninguna respuesta en su vida. Aquí, Deuteronomio capítulo 22, el versículo 1 al 4 dice, si viere extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negará tu ayuda, lo volverá a tu hermano. Si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conocieres, lo negará y en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, se lo devolverá. Así harás con su asno, así hará también con su vestido, lo mismo hará con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si viere el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartará de él, le ayudará a levantarlo. Hasta el versículo 4. La palabra de Dios no solamente está mencionando como un punto moralidades. Ya vamos a colaborar, vamos a ayudar a la gente, nuestra familia, nuestro vecino. Podría ser. Pero vamos a ya entrar poco más a la Santa Escritura. La palabra de Dios que dice, si tú encontraras un buey o un cordero extraviado, no tienes que negarlo. Tú tienes que ayudar. ¿Eso qué quiere decir? Mi vida también era perdido. Mi vida también era extraviada. Vivía sin rumbo y estaba caminando sin esperanza. Cuando el Señor me lo encontró, nunca me negaba. Esta mañana, nuestro Dios no ignora a ustedes, no ignora nuestro corazón. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, en San Mateo capítulo 8, a Jesucristo le encontró un leproso, un criado de un centurión. Jesucristo lo encontraba la suegra de Pedro, también los endemoniados. El Señor nunca ignoraba. Hoy, nuestro Señor Jesucristo también buscando quién sería extraviado, perdidos en este mundo. Muchas veces nosotros como pensamos, para encontrar con el Señor, yo debo ser bien preparado, bien arreglado para presentar. No. Nuestra conciencia humana nos engaña, ¿cierto?
Ya vamos a pensar. Una persona ir al hospital, sí, necesita ir al hospital, ¿cierto? Entonces, una persona ya ir al hospital, ¿quién va a ir al hospital? Ay, enfermo. Pero una persona prepara bien su físico. Una persona bien prepara toda su salud. Luego va al consultorio y el doctor, bienvenido, siéntese, ¿qué le puedo servir? Vengo aquí para mostrar mi músculo, doctor. Vengo aquí para mostrar mi buena salud. Y el doctor, ¿qué le decía? Por favor, próxima cita, un psicólogo, por favor, aquí está. ¿Quién va a presentar a un doctor su músculo? Su músculo para presentar a un gimnasio, no en el hospital, ¿cierto? Hospital y para hablar con el doctor, ay, me duele la pierna, no sé, ¿desde cuánto tiempo? Ay, yo creo, doctor, hay algo, problema de mi estómago, me duele. No sé, en la madrugada no puedo aguantarme. Ay, me duele la cabeza, no sé qué está pasando. Me siento ardido en mis ojos. Oh, claro que sí, bienvenido, ya vamos a chequear. ¿Qué le puedo ayudar? La iglesia y en el Señor lo mismo. Pero Satanás, por medio de nuestra conciencia, tú tienes que actuar bien. Tú tienes que ser así para ir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que ser así, perfecto. No es eso. Hermanos, hermanas, nuestro Señor Jesucristo, Él busca extraviados. Busca una persona perdida. Por eso Él es el amigo de los pecadores. Buscando. Busca. ¿Quién tiene la necesidad? ¿Quién realmente necesita escuchar la palabra del Señor? Por eso, cuando una persona se encontraba con el Señor, ¿quién había recibido la bendición de Dios? ¿Fariseos? ¿O escribas? ¿O los políticos, funcionarios? No, ¿cierto? Publicanos, pecadores, una mujer samaritana, una mujer adúltera, como una mujer que tenía la enfermedad flujo de sangre. Nosotros tenemos un concepto, ¿cierto? Ay, para presentarme ante Dios, yo debo ser perfecto. No es. Como tal, usted como tal hoy. Anoche discutía muchísimo con su marido, Tercera Guerra Mundial. Yo voy a matar, yo también. Tal vez hoy en la mañana, de repente la hora del desayuno y discutía y se creció. Entonces, ya, ay, no quiero saber nada. Así. En esta semana usted tal vez había caído graves situaciones, lamentablemente, graves pecados en su vida. Como tal, presente a Él, Señor, yo soy una oveja extraviada. Yo soy una oveja perdida. Y el Señor, ¿qué dice? Sí, yo no voy a rechazar. Yo no voy a ignorar. Yo voy a levantar que tú puedes regresar a tu amo. Yo voy a ayudar para levantar tu vida. Claro que sí. Nosotros, en vez de apoyar en la misericordia del Señor, ¿cómo apoyamos? Ser perfecto solo, ¿cierto? Solo. Hacer así, limpio, solo. Y entonces, ¿para qué usted necesita la sangre de Cristo? ¿Para qué usted necesita la misericordia de Dios? Usted limpia sus pecados solo, ¿cierto? Usted ya actúa, ¿cierto? Perfecto solo. Ya usted se comporta todo bien solo. Y entonces usted nada que ver con Cristo, nada que ver. Hay una diferencia, ¿cierto? Otra iglesia y nosotros. Y otra iglesia, ya tiene que ser perfecto. Tiene que ser correcto.
tiene que ser limpio. Si tú no cumplas en eso, tú vas a perder la salvación. Tú vas a ir al infierno. Si tú no cumplas en eso, llegará triple maldición detrás de tu cabeza hasta tus generaciones, otra generación. Entonces, cuando escuchas la palabra de Dios, en vez de tener la fe, el corazón temblando, ay Dios, la maldición está detrás de mí. Eso no es la enseñanza de Dios, no es. Muy parecido. Imitaciones, pero no es original. La palabra de Dios no es así. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que le da la gana. No estamos hablando de eso. Yo creo que nadie de nosotros estamos viviendo así. Solamente quiero decir, Dios nos enseña, tú eres mentiroso. Romanos capítulo 3, el versículo 4 que dice, todo hombre es mentiroso. Ahora usted, ¿cómo se ve así? Bien elegante, bien presentable, pero la palabra de Dios que dice, tú eres mentiroso. Por eso tú no tienes que creer en tu propio corazón. Ya usted está al lado de alguien, ya dígale, tú eres mentiroso. Ay, yo soy mentiroso. Entonces, por eso no debe creer en su propio corazón. Porque nuestro corazón se cambia. Mi corazón durante el día, ¿cierto? Como si fuera las nubes, está pasando en un valle. ¿Cómo se ve? Cuando usted mira como un video, ¿cierto? Las nubes pasan. De repente estaba lleno de un valle. De repente desaparece la nube. ¿Cómo está? Corre y fluye. Nuestro propio corazón así es. Por eso si usted vive conforme sus corazones, va a sufrir. Señor, no voy a creer en mi propio corazón. Voy a creer único en la promesa de Dios, porque aquí está. Hermanos, hermanas, nuestro Señor Jesucristo nos invita. Venid todos trabajados, cargados, os haré descansar. ¿De dónde viene el descanso? El descanso no es, ¿cierto? Todo el día usted está acostado, ¿cierto? Y en su sofá. Ahora alguien también está participando del culto también en su sofá, en su cama está acostado. No, ¿quién me conocerá? Nadie va a conocer, pero Dios conocerá. Si el culto es el culto, ya todavía está acostado, levántese ya, por favor. Dios nos conoce. Dios nos habla. Dios nunca rechaza. Estoy muy agradecido por la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, el versículo del 9 al 13. Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, el versículo 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme. Se levantó, le siguió. Y aconteció que estando, y él sentado a la mesa y en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dieron, y a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, aprended lo que significa, misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido y a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo estoy muy agradecido con nuestra iglesia, con también
y también con los pastores. Antes yo pensaba que yo tenía que ser buena gente, pero la palabra de Dios me decía, Daniel, buena gente es, yo soy bueno, Cristo. Si tú recibes con mi corazón, tú eres bueno. No depende de ti. Hermanos, usted como tal se presenta ante el Señor. Dios nunca va a ignorar a ustedes. Nunca va a menospreciar a ustedes. ¿Quién necesita el médico? Enfermos. ¿Quién necesita la gracia de Dios? Lleno de defectos, lleno de debilidades. Yo estoy muy agradecido. Estamos preparando gran seminario en octubre. Sí, Señor. Dios nunca va a rechazar a nuestros padres. Dios nunca va a menospreciar mis amigos, mis conocidos. Dios nos dará la gracia esta vez para permitir el evangelio a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos. Claro que sí. Deuteronomio capítulo 22. Yo también era una persona extraviada. Siempre yo tenía un gran vacío en mi corazón. No podía llenar este corazón. Yo podía llenar en mi habitación algunos muebles, algunos libros, algunas cosas, ¿cierto? Podía ocupar donde siempre yo estaba en mi habitación. Pero ninguna cosa nadie podía llenar en mi corazón. No puedo olvidar, 7 de octubre de 1985, aquella noche, yo recibí la salvación tan grande. Cuando yo recibí el evangelio tan grande en mi corazón, esto es. Tanto tiempo como yo buscaba llenar en mi corazón. Aquella noche yo escuché la sangre y el agua. Hasta última gota del agua del cuerpo de Cristo derramó por nosotros. Por medio del evangelio, Cristo llevó todos mis pecados perfectamente. El Señor no me ignoraba. El Señor no me rechazaba. El Señor me lo encontró. Devolvió a la mano del Señor para levantarlo, para recuperar. Hoy también, hermanos, hermanas, Deuteronomio, el corazón de Dios, nosotros llamamos. Deuteronomio capítulo 22, cuando tú encontrarás un cordero, un buey extraviado, tú no tienes que ignorar, tú tienes que ayudar. Claro que sí. Hoy también, la mano de Dios quiere ayudar. La mano de Dios quiere levantar, recuperar a ustedes. Cuando Jesucristo comían junto con los publicanos pecadores, algunas personas, ¿cierto? ¿Cómo hablaba la palabra? ¿Cómo le decía? Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, hablaba tan hermoso, pero cuando Jesucristo estaba compartiendo, bendiciendo que en ellos ¿cómo están diciendo? ¿Cómo es posible puede acompañar con los pecadores? Y el corazón del Señor es diferente. Hermanos, San Marcos capítulo 5, Jesucristo estaba en una gran multitud y estaba caminando. Y entonces de repente ella que tenía un concepto, si yo tocar el manto del Señor, humanamente es ilógico. Ya tantos médicos, tantas medicinas, tanta ciencia no la sanaba. De repente un pensamiento fuera de su pensamiento, ¿cierto? Si yo tocar el manto me va a sanar. Alguna persona vive conforme su conciencia humana. Yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que limpiar todos mis pecados cada rato.
Ay, si yo pecaba, ¿cómo yo puedo presentarme ante Dios? No, por el poder de Cristo, por la sangre de Cristo, Dios perdonó todo su pecado una vez para siempre para servir al Señor. Ahora usted no es esclavo del pecado, usted es siervo de la justicia. Pero ¿cómo diariamente yo peco? Todavía no entiende. Una persona realmente sale de su límite, como ella, después de pasar 12 años de ese sufrimiento, de repente sale una idea. Ahora sí, yo tocar el manto de Él me va a sanar. Una persona profundamente que se reconoce, Señor, no sé cómo yo puedo limpiar limpiar mis pecados. Aunque yo ayuno, aunque yo pido mis pecados, perdón del pecado de día, de noche, aunque yo sacrifico, yo trabajo, no sé cómo yo puedo quitar ese peso del pecado en mi corazón. Ten compasión por mí, no hay solución. Ya usted va a ver más allá. ¿Qué va a encontrar más allá? Si yo tocar el manto del Señor me va a sanar. Si escucho la palabra de Dios me va a perdonar todos mis pecados. Cuando ella tocó, nadie sabía. Jesucristo, ya alguien me tocó. Salió el poder de Dios. Los discípulos, Señor, no sea tan delicado, por favor. Mira que hay multitud. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién le tocó? Ya nadie sabe, ¿cierto? Pero ¿quién sabía? El Señor y ella ya sabían. El nuevo nacimiento, ¿quién sabe? Usted sabe. El nuevo nacimiento usted sabe profundamente. Sí, Señor, tú me perdonaste. Sí, Señor, tú me sanaste. Se secó desde de la fuente de esa enfermedad. Sí, Señor, tú me perdonaste todos mis pecados. De repente ella, ¿qué hizo? Se postraba. Cuando una persona recibe la salvación, su corazón hacia dónde va? Con la humildad. Ante los pies del Señor. Hermanos, una persona recibe el evangelio, recibe la salvación, automáticamente su corazón se postra delante de Dios. Ten compasión por mí. Para terminar, San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, el versículo 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él, le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí al mundo para buscar personas perdidas. Usted es muy débil, usted es calificado. Un día un joven me habló, pastor, todavía yo tengo vicio. Pastor, todavía yo tengo defecto. Yo creo que Dios no me ama. Yo creo que yo no debo estar en la iglesia. ¿De qué está hablando? Usted bien calificado. La misericordia de Dios. Ay, así, ¿por qué? Porque Cristo busca como usted. Sí, el joven recibió así. Cuando él recibió su corazón y su corazón lo cambió. Ya dejó su vicio, ya dejó su actitud. Al contrario, hermanos, hermanas, hoy nuestro Señor también está buscando, ¿cierto? Un buey, un cordero extraviado.
Dios ama a los animales, claro que sí, pero también ama a mi alma. Dios me ama. Dios nos ama. Dios nunca rechaza a usted. Él está dispuesto a extender su mano, levantarlo, ayudarnos. Ella escuchó la promesa de Dios, ¿cierto? Esa promesa de Dios, muy claro, no solamente a ella, para nosotros hoy, ahora también, tu fe te ha hecho salva. Ven paz, queda sana de tu azote. Cada madrugada tenemos la hora piadosa, la historia de Abraham. Abraham, donde convocaba el nombre de Dios, Dios eterno, donde ver se va. ¿Cierto? Ver, pozo. Se va, 7. Pero se va, esa palabra en hebreo, suabua, juramento. Ver se va, pozo de juramento. Por eso en la historia de Israel, muy importante, ver se va. Dios también nos ha dado también el pozo de juramento. Allí, Abraham llamaba el nombre Dios eterno. Dios también, toda su palabra como un juramento. Nadie puede ignorar esa palabra. Hoy también el Señor, misma manera, le va a decir, hablará a ustedes también misma manera. Dios también va a trabajar. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Igual. Durante el día, hermanos, hermanas, recordemos nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también decía, San Lucas capítulo 19, el versículo 10. Él nos habló claramente después de encontrar con Zaqueos. El Señor también le hablaba, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted está perdido? No se preocupe. Nuestro pastor va a buscar. Él va a ayudarnos. Él va a levantar. Él va a recuperar su vida. Durante esta semana recordemos nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos ignorará. Antes de terminar, oremos. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti. Tú nos conoces. Tú reciba toda honra y gloria. Padre Celestial, nuestro Dios nunca ignoraba, rechazaba los bueyes, los corderos extraviados. Dios nunca menospreciará nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos conocidos. Pronto tendremos gran seminario. Tú estás preparando gran fiesta para nosotros. Ayúdenos, Señor, compartir tu amor, compartir tu punto de vista. Te alabamos. Estamos muy agradecidos. Gracias, Señor. Dios bendice cada hermano y hermana. Te alabamos. Gracias, Padre Celestial, por el culto. Dios bendice cada país, cada familia, cada matrimonio. Tu misericordia está sobre nosotros. Te alabamos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.